Era una mañana fría de marzo de 1978, cuando Roberto Mendoza entró al concesionario John Deere en las afueras de Celaya, Guanajuato. Llevaba puesta su chamarra de mezclilla desgastada, botas con lodo seco de la labor matutina y en el bolsillo de su camisa un sobre con números anotados a lápiz, números que había repasado docenas de veces durante las últimas semanas. El concesionario brillaba con pintura verde recién aplicada, tractores nuevos alineados como soldados relucientes bajo el sol temprano. Roberto no venía a comprar. Venía a escuchar una última vez la oferta que le habían hecho por teléfono 3 días antes. El vendedor, un hombre joven de traje café y corbata amarilla, lo recibió con una sonrisa amplia. Se llamaba Javier, tenía tal vez 25 años, y hablaba con la confianza de alguien que había memorizado cada línea del catálogo. Le mostró a Roberto el tractor que había mencionado, un John Deere 440, recién salido de fábrica, 120 caballos de fuerza, transmisión sincronizada de 8 velocidades, cabina climatizada, dirección hidráulica. El futuro de la agricultura, decía Javier, estaba justo ahí, pintado de verde y amarillo, oliendo a metal nuevo y aceite fresco. Roberto escuchó en silencio. Rodeó el tractor lentamente. Pasó la mano por el metal frío del cofre, miró los neumáticos nuevos que aún no conocían el lodo. Javier seguía hablando, mencionando programas de financiamiento, tasas de interés preferenciales del 18% anual, plazos de hasta 7 años. El precio total era de 240,000 pesos. Roberto ganaba en un año bueno, vendiendo maíz y frijol de sus 30 hectáreas, tal vez 80,000 pesos antes de gastos. Hizo las cuentas mentalmente mientras Javier hablaba. Los pagos mensuales serían de casi 4,500 pesos, más que lo que pagaba de renta por su casa en el pueblo. Cuando Javier terminó su presentación, Roberto sacó el sobre del bolsillo. Adentro había una hoja doblada con los números de su propia situación. Le dijo a Javier que agradecía la oferta, pero que había decidido quedarse con su Farmal M de 1952. Iba a invertir ese dinero en reparar el tractor viejo, comprar refacciones usadas cuando fuera necesario y guardar el resto. Tal vez comprar más tierra si aparecía la oportunidad. El rostro de Javier cambió. La sonrisa se congeló primero. Luego desapareció por completo. Se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo mientras negaba con la cabeza. Le dijo a Roberto que estaba cometiendo un error, que ese Farmal era una reliquia, una pieza de museo, algo que sus hijos verían algún día en una exhibición de equipos antiguos, que la agricultura moderna requería equipos modernos, que sus vecinos, los que sí estaban comprando maquinaria nueva, lo iban a dejar atrás, que en 5 años, tal vez menos, no podría competir, que estaba siendo tonto, francamente tonto, al rechazar una oportunidad así. Roberto no discutió. Agradeció el tiempo de Javier, le dio la mano y salió del concesionario. En el camino de regreso a su rancho, conduciendo su camioneta Chevrolet del 68, pensó en las palabras del vendedor. No era la primera vez que alguien lo llamaba anticuado. Su cuñado, que trabajaba en una fábrica en León, le había dicho lo mismo hacía un mes. Su compadre, que acababa de firmar papeles por un tractor Case nuevo, también lo había mirado con lástima cuando Roberto mencionó que iba a seguir con el Farmal. Pero Roberto recordaba otras cosas. Recordaba a su padre, que había perdido la tierra familiar en 1963, cuando no pudo pagar un préstamo que había tomado para comprar ganado. Recordaba las noches en que su madre lloraba en la cocina, haciendo cuentas que nunca cuadraban. Recordaba la sensación de caminar por campos que ya no eran suyos, trabajando como peón en tierra que su abuelo había sembrado durante 40 años. Recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo cuando finalmente, después de 15 años de trabajo y ahorro, había podido comprar sus propias 30 hectáreas en 1975. Nunca más deuda. Nunca más depender de que las cosas salieran perfectas para poder pagar. El Farmal M que Roberto conducía había costado 22,000 pesos, usado, en 1976. Era un tractor que en su momento, cuando salió de la fábrica en Illinois en 1952, había sido tecnología de punta. Motor de 4 cilindros, 36 caballos de fuerza, sistema hidráulico simple pero confiable. Para 1978,
Ya era considerado obsoleto por muchos, pero Roberto sabía algo que los vendedores no mencionaban en sus presentaciones. Ese tractor había sido diseñado para durar. Las piezas eran simples, intercambiables, reparables. No había computadoras, no había sistemas electrónicos complejos, no había componentes que solo un técnico certificado pudiera arreglar. Durante los siguientes 2 años, Roberto siguió trabajando sus tierras con el farmal. Araba, sembraba, cosechaba. Los rendimientos eran buenos algunos años, regulares otros, pero los costos se mantenían bajos. Cuando algo se rompía, él mismo lo reparaba en su taller, un cobertizo de lámina junto a la casa donde guardaba herramientas que había acumulado durante años. Compraba refacciones en el mercado de segunda mano en Irapuato, donde vendedores especializados en maquinaria vieja conocían cada pieza de cada modelo anterior a 1970. Un cigüeñal reconstruido, 800 pesos. Un juego de pistones, 500. Un radiador soldado, 200. Reparaciones que en un tractor nuevo hubieran costado 10 veces más si es que las piezas estaban disponibles. Mientras tanto, observaba a sus vecinos. 3 de ellos habían comprado tractores nuevos entre 1978 y 1979. Equipos hermosos, potentes, eficientes. Uno había comprado un John Deere como el que Javier le había mostrado. Otro un Massey Ferguson con cabina de lujo. El tercero un International Harvester con más de 150 caballos de fuerza. Una máquina impresionante que hacía temblar la tierra cuando pasaba. Los 3 habían firmado contratos de financiamiento a largo plazo, confiando en que los precios del maíz se mantendrían estables o subirían, en que las cosechas serían buenas, en que podrían hacer los pagos sin problema. Entonces llegó 1981. La economía mexicana, que había estado creciendo alimentada por los descubrimientos petroleros de finales de los 70, comenzó a mostrar grietas. La inflación, que en 1978 había sido del 17%, saltó al 28% en 1981. El peso, que había mantenido un tipo de cambio fijo de 22 pesos por dólar durante años, comenzó a devaluarse. En febrero de 1982, el gobierno anunció una devaluación del 40%. Para finales de ese año, el peso había perdido más de la mitad de su valor. Para los agricultores con deudas en pesos pero costos vinculados al dólar, como fertilizantes, semillas mejoradas y refacciones importadas, fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los pagos mensuales que habían parecido manejables en 1978 se convirtieron en cargas imposibles. Un pago de 4.500 pesos mensuales, que en 1978 equivalía a 200 pesos por día de trabajo, ahora representaba el ingreso de semanas enteras. Los bancos no aceptaban excusas. Los contratos estaban firmados. Las tasas de interés, que habían sido del 18%, subieron al 30%, luego al 40% conforme el Banco de México intentaba controlar la inflación. Roberto vio cómo uno de sus vecinos, el del Massey Ferguson, comenzó a vender ganado para hacer los pagos. Primero las vacas menos productivas, luego las mejores. Después vendió un pedazo de tierra, 5 hectáreas en la orilla de su propiedad, a un precio muy por debajo del valor real, porque necesitaba efectivo inmediato. Para 1983 había perdido el tractor. El banco se lo llevó, lo vendió en subasta, y el vecino quedó con una deuda restante que tardó años en liquidar. Siguió trabajando la tierra que le quedaba, pero ahora rentando equipos, pagando por hora, viendo cómo cada vez más de su cosecha se iba en pagos. El del John Deere aguantó un poco más. Tenía más tierra, mejores contactos. Había logrado conseguir algunos contratos de venta anticipada que le dieron liquidez. Pero en 1985, cuando una sequía redujo su cosecha a la mitad de lo esperado, no pudo hacer los pagos. Intentó renegociar con el banco. Le ofrecieron refinanciar la deuda, pero con una tasa aún más alta y garantías adicionales. Tuvo que poner su casa como colateral. 2 años después, cuando otra mala cosecha coincidió con una caída en los precios del frijol, perdió todo. El tractor, la tierra, la casa. Se mudó a Querétaro, donde un primo le consiguió trabajo en una fábrica textil. La última vez que Roberto lo vio,
Tenía la mirada de alguien que había envejecido 20 años en 5. El tercero, el del International Harvester, tomó una decisión diferente. En 1983, antes de que la situación empeorara más, vendió el tractor. Lo vendió en pérdida, recibió menos de la mitad de lo que había pagado, pero con ese dinero liquidó la mayor parte de su deuda. Se quedó con un tractor pequeño, viejo, similar al de Roberto, y sobrevivió. Perdió años de progreso, perdió oportunidades, pero mantuvo su tierra. Roberto, mientras todo esto sucedía a su alrededor, seguía trabajando con el farmal. No había pagos mensuales que hacer. No había banco llamando por teléfono. No había noches sin dormir preguntándose de dónde sacaría el dinero para el próximo vencimiento. Cuando la inflación subió, sus costos subieron también, pero proporcionalmente menos. El diésel era más caro, sí, pero el farmal consumía menos que los tractores grandes. Las refacciones subieron de precio, pero seguían siendo una fracción de lo que costaba mantener maquinaria nueva. Y lo más importante, cuando tuvo un año malo en 1984, cuando una helada tardía dañó parte de su cosecha de maíz, pudo absorber el golpe. No había acreedores exigiendo pagos puntuales. Pudo ajustar, reducir gastos, esperar al siguiente ciclo. Más aún, Roberto había hecho algo con el dinero que no gastó en el tractor nuevo. En 1979, un vecino anciano sin hijos decidió vender sus 15 hectáreas. Quería jubilarse, mudarse al pueblo, pasar sus últimos años sin preocuparse de la siembra. Estaba pidiendo 120,000 pesos. Roberto tenía ahorrados 70,000. Habló con el vecino. Le propuso pagarle la mitad de inmediato y el resto en 2 años, sin intereses, directamente de agricultor a agricultor. El vecino aceptó. Para 1981, Roberto había completado el pago y ahora tenía 45 hectáreas en lugar de 30. Un 50% más de tierra productiva, comprada sin deuda bancaria, pagada antes de que la crisis llegara con toda su fuerza. Con más tierra, Roberto podía diversificar. Sembró maíz en unas parcelas, frijol en otras, garbanzo en las que tenían mejor drenaje. Cuando el precio de uno bajaba, los otros a veces compensaban. No se hizo rico. Nunca fue ese el objetivo, pero se mantuvo estable mientras muchos a su alrededor se hundían. El farmal seguía funcionando. Año tras año, cosecha tras cosecha, ese motor de 4 cilindros seguía encendiéndose cada mañana. Roberto lo cuidaba como se cuida algo valioso. Cambiaba el aceite religiosamente cada 200 horas de uso. Engrasaba cada punto que requería lubricación. Revisaba las bandas, las mangueras, los filtros. Cuando algo sonaba diferente, detenía el trabajo y diagnosticaba el problema antes de que se volviera grave. En 1988, 10 años después de aquella conversación en el concesionario, Roberto seguía trabajando su tierra. 45 hectáreas, todas pagadas, todas suyas. El Farmal M, ahora con 36 años de antigüedad, seguía siendo su herramienta principal. Había agregado un tractor más pequeño para trabajos ligeros, un Ford de los 60 que compró por casi nada a una viuda que necesitaba vender el equipo de su esposo. Pero el Farmal seguía siendo el corazón de la operación. Roberto calculó una vez cuántas horas había trabajado ese tractor. Más de 15,000 desde que lo compró. Con mantenimiento adecuado, sabía que podía llegar a 30,000, tal vez más. De los vecinos que habían comprado tractores nuevos en aquellos años de optimismo, solo uno conservaba su tierra completa, el que había vendido el tractor a tiempo. Los otros 2 habían perdido todo, o casi todo. Había nuevos dueños en esas propiedades ahora. Algunos eran inversionistas de la ciudad que contrataban administradores. Otros eran agricultores de otras regiones que habían logrado expandirse. Pero los que habían apostado todo al crecimiento constante, los que habían confiado en que las condiciones favorables durarían para siempre, esos ya no estaban. Roberto nunca volvió a ver a Javier, el vendedor del concesionario. No sabía si seguía trabajando ahí, si había cambiado de empleo, si tal vez había aprendido algo sobre las consecuencias de las decisiones que ayudaba a tomar a sus clientes. No guardaba resentimiento. Javier solo había estado haciendo su trabajo, vendiendo el sueño que la industria y la publicidad prometían: agricultura moderna, eficiencia, progreso. No eran mentiras exactamente, pero eran verdades incompletas.
Omitían la parte sobre qué sucede cuando las condiciones cambian, cuando la economía se desmorona, cuando las promesas de crecimiento eterno chocan con la realidad de los ciclos económicos. Lo que Roberto había entendido, y lo que muchos no entendieron hasta que fue demasiado tarde, era algo simple, pero fundamental. En la agricultura, como en cualquier negocio que depende de factores fuera de tu control, el clima, los precios de mercado, las políticas gubernamentales, la estabilidad económica, la supervivencia a largo plazo, no viene de maximizar la producción o la eficiencia en los años buenos. Viene de minimizar la vulnerabilidad en los años malos. Un tractor más grande, más moderno, más eficiente, podía permitirte sembrar más rápido, cosechar más rápido, trabajar con más comodidad. Pero si el precio de esa eficiencia era una deuda que te obligaba a producir resultados perfectos año tras año, entonces no estabas comprando una herramienta, estabas comprando una cadena. El Farmal M que Roberto conducía no era perfecto, era ruidoso. Le faltaba potencia para algunas tareas. No tenía cabina climatizada para protegerse del calor del verano o el frío del invierno. Roberto seguía respirando polvo cuando araba, seguía sudando bajo el sol de mayo, seguía llegando a casa con el cuerpo adolorido después de días largos en el campo. Pero ese tractor era suyo, completamente suyo. No debía nada por él. Nadie podía quitárselo, y esa libertad, esa ausencia de presión constante, le permitía tomar decisiones basadas en lo que era mejor para su tierra y su familia a largo plazo, no en lo que era necesario para hacer un pago el próximo mes. Hubo momentos en que Roberto se preguntó si había tomado la decisión correcta. En 1980, cuando vio a sus vecinos sembrar el doble de rápido que él con sus tractores nuevos, cuando escuchó sus conversaciones sobre lo cómodo que era trabajar con aire acondicionado, sobre lo fácil que era manejar equipos con dirección asistida. Hubo una punzada de duda, una pregunta sobre si tal vez Javier había tenido razón, si tal vez se estaba quedando atrás. Pero esa duda se disolvió en 1982, cuando empezó a ver las consecuencias, cuando vio camiones del banco llegar a recoger maquinaria, cuando vio a hombres de su edad, trabajadores, responsables, rotos por decisiones que habían parecido razonables cuando las tomaron. Para 1990, la historia de Roberto había tomado un giro que él no había anticipado por completo. Sus hijos, dos varones que habían crecido viendo a su padre trabajar la tierra, habían tomado caminos diferentes. El mayor estudió agronomía en la Universidad de Chapingo. Aprendió sobre nuevas técnicas, sobre rotación de cultivos, sobre análisis de suelo, sobre variedades mejoradas de semillas. Regresó al rancho con conocimientos que Roberto no tenía, y juntos comenzaron a implementar prácticas que aumentaron los rendimientos sin aumentar los costos proporcionalmente. El hijo menor estudió mecánica. Se especializó en motores diésel y sistemas hidráulicos. Con su conocimiento, pudieron mantener no solo el Farmal, sino cualquier otro equipo que adquirieran, funcionando más allá de su vida útil esperada. Juntos, padre e hijos, comenzaron a hacer algo que pocos en la región estaban haciendo. Compraron tractores viejos, Farmals principalmente, algunos John Deere antiguos, incluso un par de Oliver de los años 50, todos a precios muy bajos porque la gente los consideraba chatarra. El hijo menor los reconstruía, reemplazando lo que estaba gastado, reparando lo que estaba roto, dejándolos en condiciones de trabajo. Luego los rentaban a pequeños agricultores que no podían permitirse comprar equipos nuevos, a precios accesibles, con contratos flexibles que consideraban las realidades de la agricultura. Si había una mala cosecha, los pagos podían posponerse. Si había una buena, podían adelantarse. Era un negocio construido sobre el mismo principio que había guiado a Roberto desde el principio. Sostenibilidad sobre crecimiento agresivo. Relaciones de largo plazo sobre ganancias inmediatas. El Farmal M original, el que Roberto había comprado en 1976 y por el que había sido llamado tonto en 1978, seguía trabajando en 1995, 43 años después de salir de la fábrica, 17 años después de aquella conversación en el concesionario. Ya no era la herramienta principal,
Habían agregado otros equipos conforme el negocio crecía, pero Roberto lo usaba para trabajos específicos, para áreas donde un tractor más grande sería excesivo. Y cada vez que lo encendía, cada vez que escuchaba ese motor arrancar con el mismo sonido ronco y confiable de siempre, pensaba en las decisiones que había tomado, en los caminos que no había seguido. Pensaba en Javier, el vendedor joven de traje café y corbata amarilla, que había pronunciado la palabra tonto con tanta confianza. Se preguntaba si Javier había visto alguna vez las consecuencias de las ventas que había hecho, si había seguido la pista de aquellos clientes que sí habían firmado los contratos que Roberto rechazó. Se preguntaba si alguna vez, en algún momento de reflexión, Javier había considerado que tal vez el éxito no se medía en caballos de fuerza o en características técnicas, sino en quién seguía trabajando su propia tierra una década después. La historia de Roberto Mendoza y su Farmal M es, en su esencia, una historia sobre tiempo, sobre la diferencia entre optimizar para el presente y construir para el futuro, sobre la sabiduría de entender que en un mundo de incertidumbre, la flexibilidad y la ausencia de obligaciones rígidas pueden valer más que cualquier ventaja técnica. Es una historia sobre cómo las herramientas, ya sean tractores o estrategias de negocio o filosofías de vida, deben evaluarse no solo por lo que pueden hacer cuando todo va bien, sino por cómo te permiten sobrevivir cuando todo va mal. En las décadas que siguieron, la industria agrícola continuó su marcha hacia adelante. Los tractores se volvieron más grandes, más potentes, más sofisticados. Sistemas de GPS, agricultura de precisión, tractores autónomos. Cada generación de equipo prometía revolucionar el campo, hacer obsoleto lo anterior. Y en términos de capacidad técnica pura, esas promesas se cumplían. Un tractor moderno puede hacer en horas lo que el Farmal de Roberto tardaba días en completar. Puede plantar con precisión milimétrica, puede dosificar fertilizante basándose en datos satelitales, puede operar casi sin intervención humana. Pero esos avances tienen un precio. No solo el precio obvio de compra, que para un tractor de alta tecnología puede superar fácilmente los varios millones de pesos, sino el precio oculto de la dependencia. Dependencia de técnicos certificados para cualquier reparación. Dependencia de software propietario que puede volverse obsoleto. Dependencia de una cadena de suministro global para componentes electrónicos. Dependencia de condiciones económicas estables para poder mantener pagos de financiamiento. En cierto sentido, mientras más avanzada se vuelve la tecnología, más vulnerable se vuelve el usuario a fuerzas fuera de su control. Roberto entendió esto no a través de teoría económica o análisis de mercado, sino a través de la experiencia vivida de ver a su padre perder la tierra familiar, de conocer íntimamente la ansiedad que viene con la deuda, de valorar, por encima de la eficiencia o el confort, la simple paz de saber que su capacidad de ganarse la vida no dependía de la benevolencia de un banco o de la estabilidad de una economía que había probado ser cualquier cosa menos estable. Cuando Roberto finalmente se retiró, en 2003, a los 68 años, entregó la operación del rancho completamente a sus hijos. Ellos habían expandido el negocio considerablemente. Ahora trabajaban más de 100 hectáreas, una combinación de tierra propia y tierra rentada. Habían diversificado hacia cultivos de mayor valor como el brócoli y la coliflor para mercados de exportación. Tenían una flota de tractores, algunos relativamente nuevos, otros restaurados, todos pagados. Empleaban a una docena de trabajadores durante las temporadas pico. Era un negocio exitoso por cualquier medida, construido sobre los cimientos que Roberto había establecido con decisiones que otros habían considerado tontas. El Farmal M, para entonces con más de 50 años, fue finalmente retirado del trabajo activo. Pero no lo vendieron ni lo desecharon. Lo restauraron completamente. Lo pintaron con los colores originales rojo y crema de International Harvester y lo colocaron bajo un cobertizo especialmente construido en la entrada del rancho. Una placa pequeña al lado decía simplemente Farmal M 1952. En servicio 1976-2001. 28,000 horas de trabajo. Nunca nos falló. Era un monumento a una filosofía, a una forma de pensar que había permitido a una familia no solo sobrevivir sino prosperar a través de décadas de turbulencia económica. Hay quienes argumentarían que Roberto tuvo suerte.
que vivió en el momento correcto, que las crisis afectaron a otros pero no a él, que las cosas pudieron haber salido diferente. Y hay algo de verdad en eso. Ninguna decisión, por sabia que sea, garantiza el éxito. La agricultura siempre ha sido una apuesta contra fuerzas que no pueden controlarse completamente. Pero hay una diferencia entre la suerte y la prudencia. La suerte es ganar a pesar de tomar riesgos innecesarios. La prudencia es estructurar tu vida de tal manera que no necesitas tener suerte para sobrevivir. Lo que Roberto hizo no fue rechazar el progreso o la modernidad. No fue un ludita que despreciaba la tecnología por principio. Él entendía el valor de las herramientas modernas. Eventualmente incorporó equipos más nuevos cuando pudo hacerlo sin comprometer su estabilidad financiera. Lo que rechazó fue la idea de que el progreso requería sacrificar la seguridad. La idea de que para avanzar, primero tenías que ponerte en una posición de máxima vulnerabilidad. La idea de que la deuda era una herramienta neutral, algo que podía manejarse con suficiente disciplina y planeación. Roberto sabía, por observación directa, que la deuda no es neutral. Es una apuesta de que el futuro será al menos tan bueno como el presente. Y esa es una apuesta que la historia ha demostrado, una y otra vez, que es peligrosa. Especialmente para aquellos cuyo sustento depende de factores tan variables como el clima y los mercados globales. Cuando tienes deuda, necesitas que las cosas salgan bien. Cuando no tienes deuda, puedes sobrevivir incluso cuando las cosas salen mal. Esa diferencia, aparentemente pequeña, puede determinar quién conserva su tierra después de una crisis y quién la pierde. La historia de Roberto y su farmall se convirtió en algo de leyenda local. Los domingos, cuando las familias se reunían después de misa en el pueblo, no era raro escuchar a alguien mencionar al hombre que había rechazado el tractor nuevo y había terminado mejor que todos los que lo habían comprado. La historia se simplificaba en su repetición, como suelen hacer las historias, perdiendo matices y agregando elementos dramáticos que tal vez no existieron exactamente así. Pero el núcleo permanecía. Hubo un hombre que tomó una decisión que otros consideraron tonta. Esa decisión requirió más trabajo, más incomodidad, más paciencia. Pero también requirió menos riesgo, menos dependencia, menos vulnerabilidad. Y cuando llegó la crisis que nadie había predicho pero que tal vez debieron haber anticipado, ese hombre siguió de pie mientras otros caían. No hay una moraleja simple aquí. No hay una lección que pueda aplicarse universalmente a cada situación o cada vida. La decisión correcta para Roberto en 1978 pudo haber sido la decisión equivocada para alguien más, con circunstancias diferentes, con tierras diferentes, con oportunidades diferentes. La agricultura de los años 70 en el Bajío mexicano no es la misma que cualquier otro negocio en cualquier otro lugar o tiempo. Pero hay principios que trascienden las particularidades. El valor de mantener la flexibilidad, el costo real de la deuda en términos no solo de dinero, sino de opciones futuras. La importancia de entender que la eficiencia en condiciones ideales no es lo mismo que la resiliencia en condiciones adversas. Hay también una pregunta más profunda que esta historia plantea. Una pregunta sobre qué consideramos éxito. Si el éxito se mide por la maximización de la producción, por tener las herramientas más avanzadas, por crecer lo más rápido posible, entonces Roberto fracasó durante años. Sus vecinos con tractores nuevos producían más, trabajaban más tierra, tenían más impresionante aspecto sobre el papel. Pero si el éxito se mide por la sostenibilidad a largo plazo, por la capacidad de mantener tu tierra y pasarla a la siguiente generación, por la ausencia de noches sin dormir preocupándote por pagos que no puedes hacer, entonces Roberto tuvo éxito desde el principio. Vivimos en una época que celebra el crecimiento, que ecuaciona más grande con mejor, más rápido con más inteligente, más nuevo con más valioso. Las métricas que usamos para evaluar éxito, ya sea en negocios, en carreras o en vidas, tienden a favorecer la expansión sobre la estabilidad, la ambición sobre la prudencia. Y ciertamente hay momentos y lugares donde el crecimiento agresivo es la estrategia correcta, donde tomar riesgos grandes produce recompensas grandes, donde quien duda queda atrás. Pero también hay momentos y lugares donde lo opuesto es verdad, donde la supervivencia requiere no correr más rápido, sino aferrarse más fuerte,
donde el ganador no es quien llega primero a la meta, sino quien todavía está en la carrera cuando otros han caído. Donde la decisión más inteligente es la que te permite seguir tomando decisiones en el futuro, en lugar de la que maximiza tus opciones hoy a costa de eliminarlas mañana. El Farmal M de Roberto, ese tractor que un vendedor entusiasta consideró obsoleto en 1978, trabajó efectivamente durante 25 años. En ese tiempo, vio pasar varias generaciones de tractores supuestamente superiores. Algunos de esos tractores modernos duraron menos tiempo que el Farmal, no porque fueran inherentemente inferiores, sino porque las circunstancias económicas forzaron su venta prematura. Un tractor reposeído por un banco, sin importar cuán avanzada sea su tecnología, no está arando ningún campo. Está sentado en un lote de subastas, esperando un nuevo dueño, habiendo fallado en su propósito fundamental de ayudar a alguien a ganarse la vida de la tierra. Hay algo profundamente irónico en llamar tonto a alguien por tomar la decisión que resulta en estabilidad a largo plazo, mientras se considera inteligente tomar la decisión que lleva a la ruina cuando las condiciones cambian. Pero esa ironía solo es visible en retrospectiva. En el momento, en 1978, con la economía mexicana aparentemente fuerte, con los precios agrícolas razonables, con optimismo en el aire, la decisión de Roberto parecía conservadora hasta el punto de ser cobarde. Parecía la decisión de alguien sin visión, sin ambición, sin fe en el futuro. Solo después, cuando el futuro realmente llegó, y resultó ser muy diferente de lo que se había predicho, la sabiduría de esa decisión se volvió aparente. Pero para entonces, ya era demasiado tarde para muchos. Las tierras ya habían sido perdidas, las máquinas ya habían sido reposeídas, las familias ya habían sido dispersadas. No hay forma de retroceder en el tiempo y tomar diferentes decisiones con el beneficio del conocimiento posterior. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Cuántas decisiones estamos tomando ahora, en nuestro presente, que parecen inteligentes y modernas y progresivas, pero que resultarán haber sido imprudentes cuando el futuro inevitablemente se desvíe de nuestras expectativas? ¿Cuántos de nosotros estamos apostando a que las condiciones actuales durarán, que el crecimiento continuará, que los problemas se resolverán por sí mismos? Roberto no tenía una bola de cristal. No predijo específicamente la crisis de 1982 o la magnitud de la devaluación. Lo que tenía era una memoria de que las cosas pueden salir mal, una comprensión visceral de las consecuencias de la deuda y un respeto saludable por la incertidumbre. No necesitaba saber exactamente qué forma tomaría la próxima crisis para saber que probablemente vendría una. Y cuando vino, estaba preparado no porque hubiera predicho los detalles, sino porque había estructurado su vida de tal manera que podía absorber shocks sin colapsar. Hay quienes dirían que esta es una forma demasiado cautelosa de vivir, que una vida dedicada a evitar riesgos es una vida a medias, que el progreso requiere estar dispuesto a apostar, a extenderse más allá de tu zona de confort, a confiar en que las cosas saldrán bien. Y nuevamente, hay verdad en eso. Cada gran logro en la historia humana ha involucrado a alguien tomando un riesgo que otros consideraban imprudente. Pero hay una diferencia crucial entre tomar riesgos calculados en persecución de objetivos significativos y tomar riesgos innecesarios porque la cultura circundante normaliza la imprudencia y confunde la cautela con la cobardía. Roberto no era adverso al riesgo por naturaleza. Arriesgó cuando compró su primer tractor usado. Arriesgó cuando compró las 15 hectáreas adicionales. Arriesgó cada vez que plantaba una cosecha, confiando en que el clima cooperaría y los precios se mantendrían. Pero estos eran riesgos que debía tomar para poder operar. Lo que rechazó fue apilar riesgos innecesarios encima de los inevitables. No necesitaba el riesgo adicional de la deuda masiva para poder trabajar la tierra. El Farmal viejo era suficiente. No era óptimo, pero era suficiente. Y en un mundo incierto, suficiente puede ser mejor que óptimo si óptimo viene con el precio de la vulnerabilidad extrema. Los hijos de Roberto, educados y expuestos a un mundo más amplio que el que su padre conoció, a veces debatían estos temas. El mayor, el agrónomo, argumentaba que con las herramientas modernas y el conocimiento actual, los riesgos podían gestionarse mejor, que era posible ser ambicioso y prudente simultáneamente. El menor, el mecánico, tendía a estar más de acuerdo con la filosofía de su padre.
habiendo visto de primera mano cuán rápido la tecnología compleja puede volverse una carga en lugar de un activo. Roberto escuchaba estos debates con interés, pero sin sentir necesidad de resolver la discusión. Ambos hijos habían aprendido la lección fundamental: piensa a largo plazo, mantén flexibilidad, no asumas que el futuro será como el presente. ¿Cómo exactamente aplicaban esa lección en sus propias vidas y decisiones? Eso era asunto de ellos. Cada generación enfrenta sus propios desafíos, toma sus propias decisiones, comete sus propios errores. Lo único que Roberto podía ofrecer era el ejemplo de alguien que había navegado su propia era de incertidumbre con éxito, definiendo éxito no como la acumulación de riqueza o poder, sino como la preservación de autonomía y la capacidad de seguir adelante. En las tardes, ya retirado, Roberto a veces se sentaba en el porche de su casa, mirando hacia los campos que había trabajado durante más de 40 años. Podía ver el cobertizo donde descansaba el Farmal M, ahora una reliquia pulida en lugar de una herramienta de trabajo. Podía ver los campos que sus hijos ahora administraban, trabajados por una nueva generación de máquinas. Podía ver en la distancia las propiedades que alguna vez pertenecieron a sus vecinos, los que habían elegido el camino diferente. No sentía satisfacción maliciosa por haber tenido razón. Si algo, sentía una mezcla de tristeza por aquellos que habían perdido todo, y gratitud por haber tenido la formación y las experiencias que lo llevaron a tomar las decisiones que tomó. No era superior a ellos en inteligencia o capacidad, simplemente había tenido diferentes lecciones de vida que lo hicieron más cauteloso, más reticente a confiar en las promesas de un futuro brillante sin considerar la posibilidad de un futuro difícil. Estas reflexiones no llevaban a conclusiones nítidas. La vida rara vez lo hace. No había una fórmula simple que pudiera extraerse y aplicarse universalmente. Lo que funcionó para Roberto Mendoza en el Bajío mexicano en las décadas de los 70 y 80 podría no funcionar para alguien más en circunstancias diferentes. Pero los principios subyacentes, la importancia de la prudencia, el valor de la autonomía, los peligros de la dependencia excesiva, estos trascendían las particularidades. La historia del hombre y su viejo tractor es, en última instancia, una historia sobre elecciones, sobre cómo las decisiones que parecen pequeñas en el momento pueden tener consecuencias enormes con el paso del tiempo, sobre cómo lo que la sociedad considera inteligente o tonto puede ser exactamente lo opuesto cuando se ve con la claridad que solo el tiempo puede proporcionar, sobre cómo la sostenibilidad y la resiliencia, aunque menos glamorosas que el crecimiento y la innovación, pueden ser lo que determina quién todavía está de pie cuando el polvo finalmente se asienta. ¿Fue Roberto tonto por rechazar el tractor nuevo? El vendedor del concesionario ciertamente lo pensó en 1978. Los vecinos que firmaron sus contratos probablemente también. Pero 10 años después, cuando Roberto todavía tenía su granja y ellos habían perdido las suyas, la respuesta parecía diferente. Y 20 años después, cuando el rancho de Roberto se había expandido y prosperado, mientras las tierras de otros habían cambiado de manos múltiples veces, la pregunta misma parecía absurda. Pero tal vez la pregunta más importante no es si Roberto fue tonto o sabio. Tal vez la pregunta más importante es qué hace que una sociedad llame tonta a la prudencia y sabia a la imprudencia. ¿Qué impulsa una cultura que valora la apariencia de progreso sobre la realidad de estabilidad? ¿Qué consecuencias enfrentamos cuando normalizamos niveles de riesgo y deuda que en cualquier otra era hubieran sido considerados imprudentes o incluso temerarios? Estas no son preguntas que tengan respuestas fáciles. Son preguntas que cada generación debe enfrentar de nuevo, en su propio contexto, con sus propias circunstancias. Lo que la historia de Roberto ofrece no es una respuesta, sino un recordatorio. Un recordatorio de que lo convencional no siempre es correcto. Que lo que todos están haciendo no necesariamente es lo que deberías hacer tú. Que a veces la decisión más valiente es la que parece más cautelosa. Que a veces la mejor inversión no es la que promete los mayores retornos, sino la que te permite seguir invirtiendo cuando otros han sido forzados a salir del juego. El Farmal M sigue ahí, bajo su cobertizo, un monumento a una filosofía que permitió a una familia atravesar décadas de turbulencia económica con su tierra, su dignidad y su autonomía intactas. No era el tractor más grande, ni el más rápido, ni el más moderno. Pero era suficiente.
Y en un mundo que constantemente nos dice que suficiente nunca es suficiente, que siempre debemos querer más, hacer más, ser más, tal vez hay algo profundamente subversivo y profundamente sabio en simplemente decidir que suficiente es, de hecho, suficiente.